Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante para la vida de cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios que nos permite una vez más poder compartir la bendita palabra del Señor. Que este tiempo en el cual nosotros meditemos, reflexionemos, porque la palabra no solamente se escucha. Dice la palabra que hay que reflexionarla, hay que meditarla, y si no nos apartamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que la ponemos por obra, nos va a ir muy bien, nos va a bendecir. Y en el Nuevo Testamento dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Queremos llevarnos la bendición completa. Tenemos que ser buenos oidores y buenos hacedores. Por eso decimos que hay que venir a escuchar, a aprender, pero para practicar. Ese es el éxito de la vida cristiana. Dios no nos va a poner cargas pesadas que no podemos sobrellevar. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña, lo podemos vivir, lo podemos desarrollar en nuestras vidas. El tema que vamos a compartir el día de hoy, yo le he puesto el nombre de Volviendo al temor del Señor. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a poner al ejército de Guatemala, a todo hombre, toda mujer de uniforme, donde quiera que se encuentre, así como la vida de cada uno de ustedes sea bendecida por nuestro Padre Celestial. Oremos en el nombre de Jesús. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora de la mañana, Señor, donde nos permites poder exponer nuestra alma a tu palabra. Y hoy pedimos que la unción de tu Espíritu Santo, el denuedo, el amor, la misericordia, tu bondad, Señor, nos acompañe para poder trazar este tema, Señor, que es importante en la vida de todo cristiano. Hoy venimos orando por el Ministerio de la Defensa Nacional, por cada uno de los señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, señores especialistas, de todas las Señor, departamentos, Señor, que se encuentran en este lugar. Pero también, Señor, oramos por cada uno de estos hombres y mujeres de uniforme que se encuentran en los 4 puntos cardinales de este país sirviendo a esta nación, a quien nos debemos. Por eso, Señor, bendecimos nuestro país y pedimos que toda la familia guatemalteca, Señor, también sea bendecida. También sea, Señor, colmada de tus favores y de tus misericordias. Señor, declaramos al ejército de Guatemala y este país donde tú eres Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros hablamos del temor al Señor, la palabra de Dios nos enseña en varios versículos de la Biblia, y es más, en los evangelios se nos dice que no le temamos al enemigo, que no le temamos al mundo, sino al único que tenemos que temerle es al Padre Celestial, porque Él es el que tiene el poder, no solamente de lo existente, no solamente de lo que podemos observar con nuestros ojos, lo material, sino también de lo inmaterial, en este caso nuestra alma. Él es el que tiene el poder eterno, no solamente mientras exista este mundo, este cosmos, sino que tiene el poder en la eternidad. Ahora, si hablamos nosotros del temor, de algo que muchas veces nosotros los cristianos con facilidad olvidamos, o hemos diluido, o muchas veces nos hemos relajado tanto. Por eso es que el mundo, el pecado, la corrupción, y cuando hablo de corrupción, hablo de eso espiritual, de esa maldad donde hay odio, donde hay rencor, donde hay violencia y muchos pecados más, muchas veces vienen a permear la vida del cristiano, vienen a permear a la iglesia. Y el Señor
nos enseña sobre el temor cuando nosotros, ya desde el punto de vista bíblico, aborda otro tema como es la sabiduría. Y la palabra del Señor en Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que un cristiano va a ser sabio, un cristiano va a adquirir sabiduría, va a mostrar sabiduría, va a modelar sabiduría, si es temeroso de Dios. Por eso el principio, dicen, ¿dónde empieza un hombre, una mujer siendo sabia? Siendo temerosa de Dios. No como muchas veces nos lo enseñan en las aulas de la universidad, que a través del conocimiento, a través de las ciencias, que no es malo, definitivamente, pero al final de cuentas solamente es historia y no viene a transformar ni a cambiar la esencia del ser humano, porque el único que puede cambiar el corazón del ser humano es Dios. La única salida, la única esperanza que nosotros podemos tener en la vida es Cristo. Él es el único que puede transformar, el que puede hacer de nuevo un ser humano, un corazón. Es el único que puede hacerlo, es Dios. Entonces, cuando la palabra nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, tenemos que entender que la Biblia no está hablando de vivir una vida con miedo delante de Dios. Porque mucha gente le tiene más miedo al enemigo y ni le gusta abordar esos temas porque le tiene miedo por lo que le puede pasar, por lo que le puede hacer el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos desamparados. Nosotros tenemos un Padre allá en los cielos que está aquí porque es omnipresente. Un Padre que nos quiere bendecir y que nos bendice. Nosotros no somos huérfanos. Tenemos un Padre responsable que protege, que cuida, que provee a sus hijos. Y entonces, cuando la Biblia habla del temor, en esta oportunidad lo vamos a llevar de esta manera, y es hablar sobre la reverencia que debemos de tener ante su presencia. El estar conscientes de que Dios está con nosotros en este día, que va a estar con nosotros esta semana y que va a estar con nosotros este mes y en todos los días venideros. Y que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón que Él observa lo secreto y lo público de nosotros. Que Él conoce nuestros pensamientos. Por eso tenemos que tener cuidado que estamos pensando. Porque dice la palabra que Él concede los deseos de nuestro corazón. Por eso es bueno que lo que haya en nuestro corazón sea cosa buena. La Biblia nos dice que no debemos de desearle a otro lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. No hay que hacerle al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran. Dios observa eso. Por eso el cristiano tiene que tener presente de que Dios está observando cada movimiento de nuestra vida. En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en todo lugar donde nosotros nos desarrollemos, ahí está el Señor observando, sea bueno, sea malo. Y es ahí como también nosotros vamos a cosechar. Entonces, ¿qué es el temor al Señor? Es amar tanto su presencia que deseamos honrarlo en todos los actos de nuestra vida. Que no es por lo que Él pueda hacernos, sino que no queremos perder su relación, no queremos perder su presencia, no queremos apartarnos de Él, no queremos que Él esté lejos de nosotros.
No lo queremos. Por eso es que nos cuidamos como tratamos a nuestro prójimo, como tratamos a la esposa, como tratamos a nuestros hijos, cómo trabajamos, qué hablamos, qué observamos con nuestros ojos, qué estamos escuchando. Tenemos cuidado de eso porque sabemos, porque no queremos ofender a Dios. ¿Por qué el cristiano huye de la tentación? Porque quiere cuidar su relación con Dios. Porque sabe que lo único que puede separar al ser humano de Dios es el pecado. Y por eso el enemigo viene constantemente a tentar al creyente, a tentar al cristiano, porque lo quiere separar de Dios. Y la Biblia dice que ya separados de Él, nada podemos hacer. Y comenzamos a llevar nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Y en nuestras propias fuerzas, nosotros somos baja. Nosotros no podemos. En ese caso, solitos nosotros, ahí sí el enemigo es más fuerte que nosotros. Pero con Cristo, nosotros somos más que vencedores. Y sí podemos ver la mano de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso el enemigo busca separarnos de Dios a través del pecado. Entonces, el cristiano es obediente, el cristiano es fiel, el cristiano huye de la tentación. Si ha pecado, se arrepiente, se aparta para que la misericordia de Dios lo alcance. Porque así lo dice la palabra, que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso es que viene, no por las consecuencias que le puede traer un adulterio, una fornicación, no, sino que lo que él busca es no perder ese amor, esa comunión. No quiere crear esa separación entre él y Dios, y por eso busca honrarlo en todo lo que hace. Cuando se pierde el temor de Dios, oigan esto, mis hermanos, y donde quiera que estén, porque yo estoy seguro que ustedes anhelan la bendición de Dios para su vida, para su matrimonio, para su familia. Ustedes anhelan la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. Pero ¿qué pasa cuando nosotros perdemos el temor de Dios? Una de las cosas que sucede es que el pecado deja de incomodar al cristiano. Cuando uno es temeroso de Dios, al solamente pensarlo, ya se siente mal, ya le incomoda. Y ya sufre un rechazo, porque sabe que hay algo que el enemigo busca, es que nosotros los cristianos caigamos en pecado. Y hay algo más, el Señor detesta el pecado. El Señor no le agrada el pecado. Él es santo. Y entonces, si yo quiero analizar mi vida y ver si no he estado perdiendo el temor de Dios, este es un buen punto para reflexionar. ¿Cómo percibo el pecado? Me debe de incomodar. No me puede dejar tranquilo. Solo el pensarlo ya nos debe de despertar y decir, no es bueno lo que estoy pensando, mucho menos hacerlo. ¿Qué otro punto podemos ver cuando una persona ya ha perdido el temor de Dios? La obediencia para él es opcional. La obediencia obedece a Dios cuando le conviene, le obedece a Dios cuando quiere, le obedece a Dios cuando siente. Y el cristiano no debe de caminar por lo que siente, porque las emociones son ambivalentes, suben y bajan, y nuestra vida va a estar inconstante. Regularmente nunca vamos a querer hacer en la carne la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos caminamos por convicción, porque escrito está, dijo nuestro Señor Jesucristo. Él no dijo, yo siento, mira,
diablo, me estás ofreciendo el reino, me estás diciendo que convierta estas piedras en pan, me estás diciendo que si yo te adoro me vas a dar todos los reinos, y yo siento que no. Él dijo, escrito está, porque había una palabra que estaba vigente, que estaba viva y que él había venido a cumplir. Entonces, ¿cómo está nuestra obediencia al Señor? No es opcional para el cristiano. La palabra de Dios se recibe y se cree y se ejecuta. Se recibe, se cree y se obedece. Eso nunca se les olvide. La palabra de Dios se recibe, se cree y se obedece. Así podríamos nosotros definir este punto. Cuando pierde el cristiano el temor de Dios, la santidad pierde su valor para él. Es que el Señor conoce, es que Él sabe que la carne es débil, Él sabe. Y comenzamos nosotros a hablar de esa manera. No es la manera como habla un cristiano, o debe de hablar un cristiano verdadero, que sabe que dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Dios es un Dios santo. Y hoy por hoy tenemos que nosotros restaurar el temor de Dios en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, donde quiera que vayamos, debemos de restaurar nosotros la santidad. La santidad. Hay un texto de la Biblia, dice que el que camina por el camino de la santidad, por torpe que sea, no se perderá. Oiga eso. El que camina por el camino de la santidad. Muchas veces estamos ahí nosotros en grandes pleitos en nuestra mente, con grandes batallas mentales, porque pensamos que Dios nos dejó, nos abandonó y que como que Dios en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, estás hasta allá arriba y yo estoy aquí abajo. Pero ¿sabe por qué muchas veces las cosas no se dan en el cristiano? Porque muchas veces hemos perdido el temor de Dios. Ya no le damos el lugar a la santidad. Pierde el valor. No creo yo que Dios se enoje por esto. No creo yo que Dios mire esto. No creo yo. Y formamos nuestra propia Biblia. Tenemos nuestra propia teología. Nos inventamos una Biblia. ¿Por qué dice que no le gusta, que esto puede ser que a Dios no le gusta? ¿Por qué dice usted que esto a Dios no le agrada? Porque es que yo creo. No. Si hablamos de asistir a los medios de gracia, asistir a nuestros servicios, dice la palabra de Dios, y no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué dice? Pecado. Le es pecado. Otro punto. ¿Qué pasa cuando perdemos el temor de Dios? Nuestro amor se enfría por Él. Nuestro amor, nosotros, mire qué interesante, ahí sí como dicen los escritores, queremos pasar la eternidad con Él, pero en la tierra ni 5 minutos. Le ponemos tiempo a Dios, pero sí queremos la eternidad. Sí queremos que nuestra alma se salve, pero no queremos, no le damos el tiempo, no le damos la importancia. Si supiéramos, si entendiéramos de que este momento nos estamos jugando algo grande para nosotros. Dios no necesita horas, no necesita años, necesita tiempos de fe, que nosotros creamos de que Él está aquí el día de hoy. Que estemos conscientes de que Él está vivo, que no es una religión, que no es una mitología, que no es una filosofía, que Dios no es un pensamiento, sino que Dios es una persona relacional, que te entiende, que te comprende, que te puede hablar, que te puede consolar, que te puede aconsejar. O sea,
Dios está vivo esta mañana, que conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Pero ¿qué ha pasado? Hemos perdido conciencia de ello y por consiguiente no somos reverentes delante de su presencia. Pero ¿qué produce el temor de Dios? Sabiduría. Acabamos de leer que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. ¿Dónde inicia la sabiduría para el cristiano? Siendo temeroso. Muchas veces nosotros, mire de cuántas cosas Dios nos puede librar teniendo eso en nuestros corazones. Muchas veces no pecamos, no es porque muchas veces no se tenga ganas. Muchas veces no es porque esté bien fuerte. Muchas veces el cristiano no peca porque ama a Dios. No porque le va a caer un rayo encima, no porque se lo va a tragar la tierra, sino que no hace lo indebido porque es temeroso de Dios. El temor de Dios produce sabiduría. Te hace sabio para con el trato con la esposa, para el trato con el esposo. Porque miras ahí no una mujer nada más, sino miras ahí una hija de Dios. Y miras ahí una hermana en Cristo. Y miras ahí a una esposa. Y miras ahí a una madre de tus hijos. Y uno dice, ¿cómo voy a... Si mi Padre Celestial es el mismo Padre de ella, ¿cómo la voy a poder ofender? ¿O cómo lo voy a poder ofender? Está viendo con ojos de sabiduría. ¿Qué dice? También, ¿qué produce el temor del Señor? Produce obediencia. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Obedecemos a Dios no por lo que Él nos pueda hacer. Mucha gente obedece a Dios por el castigo, porque siente miedo que lo va a castigar. Es que Dios me va a castigar. No, hombre, el cristiano maduro, el cristiano que conoce a Dios, no peca, no desobedece porque ama a Dios. Le importa tanto Dios que por eso no peca, por eso obedece. ¿Qué produce el temor? Santidad. ¿Qué produce el temor? Discernimiento. Porque sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. El Señor quiere que nosotros, la iglesia en este tiempo, no caigamos en las mismas emboscadas que cae el mundo. El cristiano tiene que ser sabio. El cristiano, el temor va a ser va a ser eso que le va a dar el discernimiento para saber conducirse en todas las áreas de su vida. Discernir. El estar aquí es bueno, sí. El adorar a Dios es bueno, sí. El obedecer a Dios es bueno, sí. El buscar la santidad es bueno, sí. El leer la Biblia es bueno, sí. El ayunar es bueno, sí. El reflexionar la palabra es bueno, sí. Pero para muchos les cuesta eso que para nosotros es sencillo entender por el Espíritu Santo que nos da el discernimiento. Para muchos les cuesta. No, hombre, es una plática. No, hombre, el otro entró a 15, voy. Pero sí queremos hoy comer. Pero sí queremos hoy ser bendecidos. Pero sí queremos que hoy no nos pase nada. Pero sí queremos que nos guarde y que nos proteja. Porque ¿qué pasa? Que hoy por hoy el cristiano busca las manos de Dios, no el rostro de Dios. ¿Por qué las manos? Porque las manos son las que dan. Pero en relación con Dios no quiere. Es como cuando uno le pide un favor a alguien aquí en la tierra y a un desconocido, lo que uno quiere es que le facilite algo, pero amistad con esa persona tal vez uno no busca. En el caso de Dios, sí hay que buscar esa relación. Sí hay que buscar esa amistad, ese amor. El Señor, si hay algo que no pasa por alto, es eso. Si nosotros lo miramos en Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti algo, le dice a la iglesia, que has dejado tu primer amor. Dios sí sabe cuando nos hemos alejado de Él. Y dice, arrepiéntete, regresa, porque vas a seguir perdiendo. Entonces, el Señor nos da. El temor nos permite vivir una vida agradable a Dios. Cuando, mire,
aquí hay padres de familia. Nos están viendo, escuchando padres de familia. Cuando un hijo es obediente, mire, el padre es feliz. Le dice, mira, mi hijo, quédate aquí sentado, no te movas. Y el niño se queda ahí sentadito, no se mueve. Es obediente, uno se siente, pero mire, de veras, descansa y se siente contento y feliz. Y feliz. Pero cuando miramos que es un niño rebelde que le dice, sentate, te va a pasar esto, te vas a caer, te vas a lastimar, y pone nervioso al papá. Bueno, nosotros no ponemos nervioso a Dios. Él solo nos observa. Pero el temor nos permite vivir una vida agradable a Dios. Cuando tenemos agradado a Dios, las bendiciones nos alcanzan. ¿Qué dice el Salmo 23, verso 6? El bien y la misericordia de Jehová te seguirán. Oiga lo que dice. El bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Y la palabra no miente. La palabra es fiel. La palabra es viva. La palabra dice que está pronta para cumplirse, pero en aquellos que creen. Entonces, no, mire lo que debería de andarnos siguiendo a nosotros, el bien y la misericordia. Dice, te alcanzarán. No tendríamos nosotros que buscarla, sino por ser temerosos de Dios, nos va a alcanzar. Porque allá donde otros no ponen cuidado, nosotros sí. ¿Por qué nos medimos? ¿Por qué medimos la lengua? ¿Por qué regresamos las palabras? Porque sabemos que Dios las escucha. Dios las ve. En una oportunidad me pregunta alguien y me dice, ¿usted cree que si alguien entra a pecar a cierto lugar, a adulterar o a fornicar, usted cree que Dios entra en ese lugar? Es que no es que entre, sino que Él es omnisciente, Él está en todo lugar. Y esto es más tremendo porque va a pecar enfrente de la presencia de Dios. No es aquello que se va a dar la vuelta Dios y no quiero ver eso, que sucio, que que feo. No, Él en la presencia. Es como que un hijo venga a pecar enfrente de sus padres. Dios todo lo ve. De Él no nos podemos esconder. Por eso dice la Biblia que cuando comparezcamos delante de su presencia, Él no va a necesitar testigos. No hay testigos ahí. ¿Por qué? Porque Él estuvo presente. Entonces, el temor de Dios es algo que hay que restaurarlo en nuestras vidas. La Biblia dice en Proverbios 16:6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando hay temor, nosotros nos apartamos del mal. Bien dice la palabra, el sabio ve el mal y se aparta. Porque como vimos anteriormente, tiene discernimiento. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. No espera el golpe, no espera las consecuencias. Entonces, nosotros no evitamos el pecado, no huimos de la tentación por el castigo de Dios, sino porque amamos a Dios. Amamos a Dios. Y yo le voy a decir algo, alguien en algún momento, la Biblia también dice que el enemigo cuando conoce la palabra dice y tiembla. Oiga eso. Dice que el enemigo conoce la palabra y tiembla. Pero bien podríamos decir, el cristiano oye la palabra y está dormido. El enemigo tiembla. ¿Y sabe por qué tiembla el diablo? Porque ya sabe del poder de Dios. Porque lo venció hace más de 2000 años. Venció a la muerte, venció al pecado. Venció todo. Se levantó de entre los muertos. Él sabe del poder de Dios. Y Dios quiere que nosotros también conozcamos de su poder. Entonces, dice que Él hará. En Isaías 11:13 dice,
y le hará entender diligencia en el temor de Jehová. Y aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 11:3, y le hará entender diligencia en el temor de Jehová. También nuestro Señor Jesucristo caminó en el temor. Él decía, yo lo que el Padre me mandó a hacer, eso hago. Él venía obedeciendo al Padre Celestial. Entonces, es importante que volvamos al temor del Señor. ¿Y cómo podemos volver al temor del Señor si lo hemos perdido? Pasando tiempo en su presencia. Pasando tiempo en su presencia. Muchas veces en nuestras oraciones son así: Padre, en el nombre de Jesús, dame a Dios. Amén. Y nos vamos y nos olvidamos. ¿Y Él en qué momento Él nos quiere hablar? Y saben que la oración es comunión, es comunicación. Y para que haya comunicación tienen que haber dos: uno que escucha y uno que habla. Y tiene que ser bilateral, o sea, hay que tener un tiempo donde nos sentamos, nos tranquilizamos y tenemos que oír a Dios. Entonces hay que pasar tiempo en su presencia. Hay que sentarse, hay que leer la Biblia y permitir que ese libro sagrado nos hable a nosotros. Regularmente nosotros le vamos ahí a hablarle. No, ese libro nos habla a nosotros. Él, de una manera pero muy práctica, muy puntual, nos viene a dar los principios que nosotros necesitamos para vivir. Así que pasemos tiempo en su presencia. Obedezcamos la palabra. Si hay algo que tenemos que hacer es obedecer la palabra. Obedezcámosla. También una de las maneras de cómo restaurar el temor de Dios es arrepintiéndonos de nuestros pecados. No acomodándonos a una vida de pecado, sino que tiene que venir un arrepentimiento rápido en nuestras vidas. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos caemos y si había polvo inmediatamente nos levantamos y nos sacudimos? No tiene por qué una persona pasar meses, años en un pecado. Tiene que venir al temor de Dios con arrepentimiento, viniendo con humildad delante del Señor. Tenemos que ser humildes delante de Dios, reconociendo que Él es Rey, Señor y Salvador. Esa otra palabra le hemos perdido contexto. Señor. Dice que la Biblia dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo os mande? ¿Por qué me llaman Señor? Si no hacen, religiosos nada más, simpatizantes, pero no creyentes ni profesantes. Y la Biblia nos manda a ser creyentes profesantes. Vivimos lo que creemos. Entonces tenemos que venir nosotros con un corazón humilde, recordando quién es Dios. Y cuando hablaba del señorío de nuestro Dios Todopoderoso, es porque Él es el que manda. Él es el que manda. Entonces, cuando nosotros somos temerosos de Dios, amamos la verdad, vivimos la santidad, no es un tema. No es un tema, sino que vivimos. Es una práctica en nuestras vidas. Servimos con humildad. La Biblia dice que todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. Y que todo lo que hagamos para nuestro prójimo, hagámoslo como que se lo estamos haciendo a él. O sea, ¿por qué no nos cuesta hacer un favor? ¿Por qué no? Porque estamos viendo que esa acción está predicando de Cristo. Están viendo el amor que podemos tener nosotros para nuestro cuas, para nuestro prójimo. Adoramos con reverencia. Sabemos que cuando estamos en un lugar como este o en un tiempo como este, Dios nos está hablando. Utiliza vasos de barro como el que están viendo ustedes en este momento. Unos más agraciados que otros, pero al final de cuentas no somos nosotros, sino que es la palabra de Dios la que estamos compartiendo.
Cuando nosotros somos temerosos de Dios, vamos a impactar el mundo. Vamos a impactar nuestra familia. Vamos a impactar nuestro entorno. Porque se van a dar cuenta que hay un Dios vivo entre nosotros. Dios anda buscando gente temerosa. Dios anda buscando gente reverente. No irreverente, sino reverente. Dios anda buscando hombres y mujeres que le crean, que le teman. No anda buscando gente perfecta. Él perfecciona al ser humano. No anda buscando personas dignas. Él dignifica al ser humano. Por eso es que nosotros podríamos decir en esta mañana: Señor, quiero honrarte en todo. En todo. Quiero honrarte en todo. En mi juventud, en mi matrimonio, en mi familia, en mi vejez. No, porque muchos dicen: es que yo estoy todavía cuando ya tenga cierta edad le voy a servir al Señor. No, nosotros podemos servir, porque muchos piensan que servir a Dios es a través de un púlpito, es a través de predicar la palabra. No, hombre, predicamos cuando le damos un vaso de agua a la esposa, cuando le alcanzamos su medicina, cuando le llevamos un plato de comida, cuando la tratamos bien, cuando la amamos, la protegemos, cuando somos fieles al matrimonio, cuando somos honestos entre nosotros. Cuando le proveemos a los hijos, no solamente lo material, sino le proveemos la fe que él va a necesitar en la vida, el temor de Dios que él va a necesitar en la vida, la sabiduría que él va a necesitar en la vida. Cuando le metemos todas esas herramientas en su mochila de la vida, estamos honrando a Dios, estamos predicando, al hacer bien nuestro trabajo, al responder a la confianza que nos dan. El Señor mira. Por eso el tema con nosotros es bien interesante. Yo voy terminando, porque siempre Dios dice: el que te pida caminar una milla, camina dos. Yo voy al punto. Somos diferentes. Somos diferentes. El cristiano verdadero es diferente. Es diferente. Rompe paradigmas, rompe moldes. No tiene una mentalidad de esclavo. No tiene una mentalidad de explotado. ¿Por qué solo a mí? Porque porque eres bueno. ¿Por qué no otro? Porque el otro no hace las cosas como nosotros las hacemos. Nosotros las hacemos mejor. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando para el hombre, estamos trabajando para Dios. Y eso trae bendición para la vida de cada uno de nosotros. No solamente es llegar a la iglesia y queremos que el mundo cambie, solo levantamos nuestras manos y en un momento, unos 10, 15 segundos, estamos viviendo allá afuera desordenadamente, estamos viviendo sin temor de Dios allá afuera, pero aquí queremos que en 5 o 10 minutos nuestra vida cambie. No es así. Nuestro cambio, nuestra bendición depende mucho de nuestro estilo de vida. Así que este tema, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que haya encontrado un lugar en tu corazón en esta mañana, para que bendiga no solamente el día de hoy, sino esta semana, el año y los días que te queden de vida en esta tierra, puedas gozar de la bendición de Dios sobre tu vida. Oremos en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos delante de ti, Señor, con todo nuestro corazón. Venimos a decirte que queremos honrarte, Señor, en todo. Queremos honrarte como soldados, queremos honrarte como trabajadores, como padres, como esposas, Señor, como hijos, Señor. Queremos honrarte en todas las áreas de nuestra vida. Señor, queremos, Padre, que nuestra mente, Señor, sea santificada, que nuestra lengua sea santificada, que nuestros oídos sean santificados. Que cuidemos, Señor, nuestro corazón, Padre, y que no sea permeable por las corrientes de este mundo, Señor. Que le llaman bueno a lo malo y a lo bueno le llaman malo. Señor, por favor, ayúdanos a discernir eso. Señor, ayúdanos, Padre, a reflexionar y volver nuevamente, Señor, al temor a ti. Señor, ese temor reverente, Señor, porque te amamos, Dios. Porque queremos agradarte, porque queremos, Señor, porque te reconocemos como Señor, como Dios, como Salvador. Porque reconocemos que tú eres la fuente, Señor, de nuestra bendición. Gracias te damos,
Señor, en esta oportunidad, por cada uno de tus hijas y de tus hijos que le dan lugar a esta palabra. Señor, no podemos vivir como queramos. Tenemos que vivir conforme a tu voluntad, en obediencia, en sabiduría, en el temor, Señor. Pero Padre Santo, bendice, Señor, al ejército de Guatemala, bendice nuestro país, a nuestro pueblo, Señor. Bendice, Padre Santo, oh Dios amado, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada joven, Señor, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos nos depositamos, Señor, y dejamos este país en tus manos y al ejército de Guatemala. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien le damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga abundantemente y para mí fue un gusto poder compartir este mensaje con ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima.